Ya chicos, ahora sí. Muy bien. Vamos a explicar los puntos más importantes para la resolución de este examen, que sería prácticamente el ejercicio número 3 que les estoy enviando, ¿no? Ejercicio final 3, Editores Unidos. En la clase pasada ya les había más o menos explicado la resolución de esto bajo la hoja de trabajo con la cual trabajamos. Vamos a un poquito a recapitular todo. Recuerden que esa primera parte de aquí era formular el estado de cambio patrimonio neto con los datos que nos daban ya. Aquí no había ningún problema porque todo era sencillo y cuadraba cuando podías llegar a la igualdad, ¿no? Es decir, a esa diferencia que te faltaba para poder calcular tu patrimonio neto, ¿no? En el problema, recuerden que aquí no nos dan el total patrimonio neto, por lo tanto tenemos que calcularlo. Y para calcularlo tendríamos que asumir que es igual a la diferencia entre el total menos los pasivos, ¿no? Y aquí ya estaba ya. Es esa diferencia de aquí que calza con el total, ¿no? Bueno, esa parte de aquí ya no la voy a explicar porque ya la hemos visto, no hay ningún problema acá. El detalle está con la hoja de trabajo. Muy bien. Esta hoja de trabajo, vamos a hablar un poquito acerca de esta hoja de trabajo porque es tan a veces complicado el análisis o por qué se ve tan amplio, ¿no? Mayormente bueno, ahora último le he marcado con colores para que se vea el desplazamiento. Podemos hacer esta hoja de trabajo, podemos llenarla. A mi parecer, yo creo que es mejor llenar la hoja de trabajo a tratar de emplear el método normal en el cual trata de calcular por variaciones. Si bien es cierto, a los dos llegamos al mismo resultado, esta hoja de trabajo de alguna manera me puede ayudar un poquito mejor. Bueno, miren, esta hoja de trabajo, su función es primero alimentar las cuentas que tengo del estado de situación financiera. Miren, aquí por ejemplo tengo el total de activos en cada año 2016 y 2017 y tiene que calzar tal cual el total de activos que tengo acá como dato, ¿no? Dentro de ese ejercicio. Muy bien, me calza. Hago lo mismo con los pasivos y patrimonio neto. Tengo que dar la igualdad. Como ya hice el estado de cambio patrimonio neto, ya calculé mis saldos finales. Por lo tanto, ya puedo llegar a esta igualdad, ¿no? Muy bien. Luego se pasaban todas las cuentas de resultado. Lo indispensable sería no mover esas cuentas de aquí, porque ya tienen su desplazamiento, y solamente tocar las cuentas de acá. Si en el caso hubiera, no sé, pues dos cuentas 63 que tendríamos que poner aquí, lo correcto, lo mejor sería ponerla de frente en una sola, ¿no? Juntarlas. Ahora, eh, ¿qué es lo que me estaba olvidando de explicarles aquí, en esta hoja de trabajo? Si bien es cierto, nosotros vamos a calcular la eliminación de todas las cuentas de resultados más la compra que sale por variación de existencias más el inventario y más el costo de ventas. Una vez que haga la eliminación de todas esas cuentas aquí, tengo que ver contra qué voy a eliminar, porque para eliminar es sencillo, ¿no? Simplemente es como prácticamente revertir el haciendo contable, ¿no? El haciendo contable que nos enseñan al inicio, solamente es revertir nada más. Pero tendríamos que ajustar contra qué, ese es el detalle, ¿no? Esa es la competencia que tenemos que desarrollar. Al ajustar es sencillo. El detalle está en que vamos a tener que buscar las cuentas con las cuales vamos a tener que ajustar. Ese formato estándar ya te ayuda más o menos a determinar las ventas, por ejemplo, las con ingresos ajustados, las ajustadas contra las cuentas por cobrar, ¿no? Acá está, bien, las ventas está 4 millones 43, código uno y la cuenta por cobrar está, mira, 4 millones, la cuenta, bueno, el código uno, ¿no? Primer ajuste. Entonces, así vamos a ir ajustando cada cuenta, dependiendo mucho de su naturaleza, costo de ventas, los gastos por sueldo, la depreciación, la amortización. Mucho detalle, ojo, mucho detalle en esos conceptos de gastos por alquileres y otros gastos de servicios. Miren, aquí en esos gastos
yo les dije normalmente hay que cancelarla contra la 46. Ya está. Pero tenemos que tener presente algo, que la empresa no puede quedar con un anticipo. Es decir, este saldo por anticipo de 10 tiene que quedar eliminado. ¿Por qué tiene que quedar eliminado? Porque en realidad el aumento o la disminución de un anticipo, bueno, más que todo la disminución de un anticipo, no necesariamente tiene que ver con el tema del efectivo. Este anticipo está destinado a convertirse en un gasto. Y si este anticipo va disminuyendo de un año a otro, no significa que hayamos pagado algo. Significa que se volvió gasto, se convirtió en un gasto. Por lo tanto, este anticipo también tendría que ser ajustado. ¿Y contra qué cuenta lo ajustamos? Sencillo, lo podemos ajustar contra una 65 o una 63. En este caso, por ejemplo, justo por casualidad, hay un gasto de servicios alquileres. Si bien es cierto, el problema no me dice que este alquiler es de un anticipo ya efectuado, tendríamos que asumir, ¿no?, que esos 10.000 se gastó porque se devengó el anticipo. Aparte, recuerden que estas cuentas 63 tienen que ajustarse sí o sí contra la 18 y contra la 46. La 18 hasta quitarle todo el saldo posible y luego la 46. Muy bien, entonces estamos asumiendo que vamos a ajustar esta operación 5 contra el anticipo. Y el resto ya se va a ir a la 46. Entonces, el anticipo aquí se está cargando por los 10.000, tal cual, de abajo. Y luego también estamos destinando el saldo, que sería los 105.300, a el concepto de otras cuentas por pagar diversas. Sí, acá está, mira. Sí, muy bien. Ese era un punto muy importante que quería explicarles en el tema de eliminaciones. Otro punto también importante dentro del tema de eliminaciones es este concepto de aquí, el desplazamiento. Porque si bien es cierto, lo más complicado aquí es eliminar el resultado del ejercicio, que sí o sí tiene que eliminarse contra resultados acumulados. En este caso, resultados acumulados tenían un saldo deudor, por decirlo así, porque estaba, digamos, en la parte izquierda, si bien es cierta disminución. Nosotros tenemos que entenderlo como que está en el debe. Por lo tanto, al hacer un ajuste tendremos que mandar a la vera. Y al hacer eso, incrementa mucho más la carga, bueno, o la cuenta a eliminar, porque es esta cuenta de aquí más la de acá. O sea, ya superó, digamos, el mismo resultado del ejercicio. Muy bien, para eliminar esta cuenta de aquí, que era la más complicada, les dije, eliminen directamente siempre la reserva legal, porque es un concepto que involucra el resultado del ejercicio. Eliminen, en este caso, el capital. El capital es una parte proporcional. ¿Cuál es la parte proporcional? La parte en la que se aportó, bueno, en la parte en la que se capitalizó, ¿no? Si queremos verlo un poquito mejor acá está, ¿no? Mira, se capitalizó utilidades. Es decir, de aquí salió para alimentar capital. No es que haya un aporte nuevo, no, era una capitalización. Y las capitalizaciones tendrían que de alguna manera eliminarse. Bueno, ese es el esquema, ¿no? Y también este resultado acumulado fue variado por el tema de la distribución de dividendos. Miren, estos son los conceptos que de alguna manera han involucrado resultados acumulados. Siempre tengo que fijarme en esos conceptos. Si es que hay alguna operación que ha hecho que resultados acumulados se incremente o disminuya. Muy bien. Una vez plasmados los ajustes necesarios, el tema es el desplazamiento. Ahora, ¿cómo puedo hacer un desplazamiento adecuado? ¿Qué necesito para hacer un desplazamiento adecuado y rápido? Bueno, yo ya he marcado algunas cuentas que tienen que desplazarse la actividad operativa y otras
a la actividad de inversión. Como por ejemplo, ¿cuál? Las cuentas por cobrar. Esta cuenta por cobrar, que si bien es cierto está incrementándose, porque está ajustándose contra la venta, si no me equivoco, contra la venta de maquinaria, ¿no? Otros ingresos de gestión, en realidad sería una 75, 75, 6, enajenación de activos inmovilizados. Es la ganancia neta en realidad. Según el problema, justo ese es el examen más difícil que le ha tocado a la universidad que lo va a resolver, porque involucra mucho, pero mucho análisis. Aquí tengo tres trabajos. Acá está. Muy bien. Acá está. Utilidad por venta de inmueble, máquina de equipo. 145.600. Muy bien. Eso significa que he ajustado estos 145.600. Esta ganancia. Es la ganancia, ojo. No es la cuenta que estamos cobrando. Es decir, una cosa es lo que tú ganas o la utilidad. Y otra cosa es lo que tú has facturado por la maquinaria, o a cuánto lo has vendido, o cuánto de dinero ha entrado. Esas son cosas distintas. Entonces, también tenemos que tener presente que cuando vendemos una maquinaria, esa maquinaria también engloba una parte de depreciación que tiene que acomodarse en libros, es decir, tendría que reclasificarse esa depreciación acumulada, porque si vendes tu maquinaria, la vendes con toda la depreciación que has ido acumulando. Entonces, este análisis es muy amplio porque no siempre vas a saber cuánto es realmente la depreciación de esta maquinaria que ya vendiste, porque no te lo dan como dato, solamente te dan utilidad. Entonces, ahí comienza el análisis. Pero lo que sí sé es que esto que cobro, o bueno, esa ganancia que estoy cobrando, de alguna manera proviene de la venta de maquinaria. Entonces, esta ganancia o esta cuenta por cobrar diversa que he tenido, no puedo destinarla a actividad de operación. No se puede. Tengo que destinar a actividad de inversión, sí o sí, porque su origen o lo inicial proviene de alguna manera de vender maquinarias. Entonces, cada vez que tú vendes maquinarias o compras maquinarias, sí o sí estás en una actividad de inversión. Entonces, tenemos que encontrar o saber el fundamento de las cuentas, el por qué tiene ese saldo. Ahora, ¿qué puse aquí como nota? Puse cuando es por venta de activos, va a inversión. Siempre que tenga saldo por venta de activos, lo voy a mandar para la inversión. Puede decir para la actividad de inversión. Ya no lo voy a mandar para la actividad operativa. Ya no. Muy bien. Entonces, tener mucho cuidado con algunas cuentas que pueden involucrar análisis doble. Hay algunas otras cuentas que también, como por ejemplo, eh, el tema de las acciones, ¿no? Cuando se vendan acciones de la empresa, si es que esas acciones se vendieron al contado, direccionarlas a la actividad de inversión. Si esas acciones solamente, ¿cómo les puedo explicar? A ver, si esas acciones, bueno, si esta cuenta de acciones tendría un saldo, no significaría que haya tenido relevancia con flujo. Por lo tanto, yo no iría en actividad de inversión, estaría en actividad operativa. Solamente cuando el tema de las acciones que se hayan vendido al contado va a estar direccionadamente acá. Pero si no se ha vendido al contado, no mando nada acá. Y simplemente mandaré la diferencia o el saldo a ajustar aquí. Bueno, ese sería el punto muy importante en la cuenta 30. Luego la 33, la 34 siempre va para acá, como les he explicado. Eh, Dentro de los pasivos tampoco tengo problemas con cómo desplazar las cuentas de atributos. La cuenta 46. Tampoco tengo problemas en pasar la cuenta 44, que es el pago que se ha hecho en los dividendos. Acá está. Está pasándose ya a la fila de la actividad de financiamiento. Obviamente, se entiende que si la empresa
tiene aquí 100.000 que proviene básicamente del aporte, bueno, de la distribución de dividendos. Esos 100.000 provienen de la distribución de dividendos, es una salida de dinero, por lo tanto sí tiene que ser acá. Las obligaciones financieras también tienen un análisis. Cuando son intereses puros del periodo, se registra en actividad operativa, mientras que la deuda, si es que tú le llegases a pagar, vas a tener que registrarla en actividad de financiamiento. ¿Sí? Tener mucho cuidado ahí. Bueno, y el capital, si bien es cierto, tenemos un saldo positivo, este 60 como sería en el haber, porque estas columnas representan un ajuste. eh, Al netearlas con el otro ajuste, me está quedando 100. ¿Y esos 100 sería una entrada de efectivo o no sé, pues? ¿Sería otra entrada? Exacto, es otra entrada. Es decir, si bien es cierto que se aportó y se emitieron más acciones por parte de la empresa, por incremento de capital, ese capital que se incrementa, según dato, es producto de una entrega de un activo fijo. Es decir, han entrado a la empresa como si fueran nuevos aportes, pero en vez de aportar dinero, aportaron activos bienes. Por lo tanto, no tiene impacto sobre el flujo de financiamiento, porque el flujo de financiamiento solamente involucra conceptos que tuvieron, sí o sí tuvieron un ingreso de efectivo, ¿no? Es decir, aportes, pero en efectivo. En este caso fue aportes en maquinarias. ¿Listo? Una vez que terminamos de desplazar estas cuentas, esto te va a ayudar a ver si realmente estás bien o estás, no sé, pues por un mal camino de repente. Entonces, es un modelo de comprobación que suma todos los totales para cada columna y los compara con la variación de efectivo y tiene que llegar a cero. ¿Sí? ¿Qué significa que haya un mayor monto aquí que acá? En el caso fuera, significa que yo estoy cobrando más de manera operativa, estoy cobrando más. Si es que solo aquí tengo mayor importe que acá. ¿Por qué? Porque recuerda la fila del origen. Entonces, si es el origen, es la manera en cómo hemos originado dinero, de alguna manera atraído ese dinero. Pero aquí, en este caso, por ejemplo, la que va en negativo, que es la aplicación, es decir, los gastos que tienes han superado más muy altos a los ingresos. Ese es un tema de análisis, ¿no? Bueno, el mismo análisis hace en actividades de inversión y financiamiento. Una vez que todo está ok, que te está cuadrando con este corrector o esta fórmula, puedes llenar automáticamente ya tu estado de flujo efectivo, jalando montos. Acaba el total de la cobranza, sería el acá, pues, ¿no? ¿Sí? Luego también estoy pagando los tributos hasta hasta el gasto, ¿no? Son 5 pagos. Acá está, los 5 pagos. Y justo el total me tiene que salir con el total de acá. ¿Sí? Mira cómo me sale. Y encima, yo sé que tiene que estar restando. Aquí está restando. ¿Y por qué yo sé que ese valor resta? Sencillo, porque tus egresos fueron mayores a tus ingresos. Por lo tanto, ese valor tendría que estar restando. Aquí. ¿Sí? ¿Me sigue? Muy bien. Eh, una vez que termino de desplazar las actividades operativas, desplazamos las actividades de... vamos a desplazar primero las actividades de financiamiento, que es más sencillo siempre. Siempre veo, bueno, en ese caso fue declaración y pago de dividendos, por lo tanto, esta es una salida de dinero. Y luego hubo un incremento en los préstamos, por lo tanto, eso se asume como que la empresa se ha prestado de más. Entonces, en conclusión, tenemos salida de dinero por 100 y entrada de dinero por 95. ¿Sí? Acá está abajo. Listo. Solamente me faltan los activos fijos. Muy bien. ¿Qué pasa con los activos fijos? El análisis sí es un poquito amplio, pero la esencia
final, sí, sí se puede aproximar. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Primero, pasamos las cuentas o revisamos los movimientos que han tenido que ver con activos fijos. El movimiento que sí te dice que tienes que direccionar directamente es el tema de los intangibles. Porque si en un año tienes 71 y al año siguiente tienes 74, significa que tienes un valor mayor en intangibles. Y como no te dan algún dato adicional, tenemos que asumir que ese incremento de intangibles es por una compra. Por lo tanto, tendríamos que pagar esos 3.000. ¿Sí? Acá ya está esos 3.000. Luego, los otros valores que tienes acá, podrías direccionarlo, esto sumando y esto restando. Pero voy más allá de eso. Voy que el tema de presentación sí o sí me va a involucrar que yo por dato, sí o sí tenga que mostrar este concepto de acá. Dice, la compañía ha comprado en efectivo activo fijo por un valor de 166.700. Por lo tanto, si yo estoy comprando esto con este monto, tendría que poner aquí 167.900, porque en realidad es una salida de dinero sí o sí. ¿Y aquí qué hago? Aquí simplemente pongo la diferencia, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo sé que mi actividad de financiamiento disculpen, de inversión, sí o sí es este monto de acá. Listo. Yo sé que sí o sí ha habido una salida de dinero por compra de activo intangible y también ha habido una salida de dinero por el pago de una maquinaria. Por lo tanto, eh, por lo tanto, si ya sé que tengo este importe aquí, restando, y este importe también aquí restando por compras respectivamente cada una, tendría que poner aquí un monto por diferencia para poder llegar a 125.660. Ese es el detalle. Esa es la competencia que tenemos que, despertar. Tenemos que ver cómo llegamos a ese detalle. Entonces, muchos conceptos para armar el flujo efectivo son válidos, pero en este de aquí, por ejemplo, no hacemos mucho análisis y simplemente ponemos por diferencia. Porque sabemos que sí o sí tenemos que cerrar con 125.600. ¿Por qué? Porque acá está. Sí o sí tenemos que cerrar con ese monto. Ya. Entonces, ¿cómo ajustamos? Sencillo. Primero, pones los montos que ya están especificados en el enunciado. Como por ejemplo de aquí, que era que se paga 167.900. Aquí también dice la compañía ha comprado en efectivo activos intangibles, ¿cierto? Entonces, básicamente ese incremento tiene sustento ya. Es decir, el incremento por activo fijo, es decir, la salida por activo fijo tiene un sustento. Disculpen, activo intangible, tiene un sustento. El problema lo dice. Y al mismo tiempo también con el activo intangible. Estos dos aquí están sustentados, es decir, es por dato. Entonces, al ser datos, simplemente tengo que calcular una variación para poder determinar cuánto es lo que realmente he vendido o he facturado o he cobrado en conclusión por lo que es maquinarias. Muy bien, entonces pongo por diferencia y llego a 125.600. Siempre me fijo que el total del activo, bueno, del efectivo, del flujo efectivo, este total que es la suma de las tres actividades más el saldo inicial de caja sea igual al saldo final de bancos, ¿no? Bancos o cajas, ¿no? 23.400, acá está, 23.400. ¿Esperen? ¿Sí? Sencillo. Entonces, esta hoja de trabajo nos ayuda bastante a poder llegar al resultado final. Pero ahora si te queremos encontrar, no sé, pues el por qué yo pongo por diferencia y me olvido de todas las cuentas de aquí, siempre hay un sustento de un porqué. Así que tranquilos, ahí también lo voy a explicar rápidamente para terminar ya ese video.
Eh, yo sé que tengo que llegar a ese monto, pase lo que pase. ¿Y cómo llego a ese monto? Bueno, aquí abajo les he puesto un análisis de las cuentas más importantes y a dónde están destinadas. Eh, en el tema de las actividades operativas, estos son los análisis que mayormente han trabajado con los profesores. Hacen más o menos eliminación de cuentas, pero a nivel de variaciones, para encontrar cuánto es lo que realmente se ha cobrado como actividad operativa. Aquí estás ajustando la 42, la 40, la 41. Básicamente todas las cuentas que están aquí arriba están con un color coral. Todas esas cuentas tienen que ser ajustadas, tienen que ser calculadas su variación. El Excel está con las fórmulas necesarias para que pueda direccionarse, no hay problema. Bueno, en algunas cuentas sí hay que tener mucho análisis, como por ejemplo en otras cuentas por cobrar. Para poder aplicar esta fórmula tienes que tener un ingreso que sea distinto de la beta de activo fijo. ¿Sí? Ojo. Muy bien. Luego acá está el ajuste que les he explicado, 46 contra la 18. Y luego otras actividades de financiamiento, bueno, de operativas, si es que las hubiera, y el tema de los gastos financieros. Sumamos todo esto y llegamos al valor adecuado. El segundo valor tiene que sumar 125.620, sí o sí. Bien, ¿cómo llegamos a este monto? Primero se saca variación, saldo inicial versus saldo final de maquinarias, va negativo. Por datos, se describe todos los incrementos de maquinarias. ¿Por qué incrementó maquinaria este año? Bueno, este año incrementó maquinaria por compra, por revaluación y por aportes. ¿Listo? Sumamos todo esto, ok. Luego, ¿a cuánto ascendió la depreciación, el ajuste a nivel contable? Saldo final menos la depreciación del ejercicio menos el saldo inicial. Entonces, sobre el saldo final le voy a quitar la depreciación del ejercicio y luego le quito el saldo inicial. Cada valor tiene una fórmula distinta. Entonces, le quitamos y llegamos a que el ajuste por depreciación es menos 98.600. El ingreso por nuevos aportes, revaluación o, bueno, compra de activos, de alguna manera hace que considere que este concepto va a tener que entrar dentro de todo ese análisis. Ese análisis no solo termina ahí, ese análisis también involucra que nosotros pongamos si es que ha habido una pérdida o una ganancia en ese activo. En este caso hubo una ganancia, por eso copié el monto de arriba. Y ahora en conclusión dice total cobranza por venta de activo fijo. ¿Cuánto es lo que realmente he cobrado? Tengo que sumar todo esto. Todos esos indicadores que he encontrado los tengo que sumar. Y luego tengo que poner cuál es el total pago por activo fijo, que eso lo tengo por dato, ese es dato. Y al final sumándose todo esto con el intangible de menos 3.000, llego a los 125.620. Esto es todo el análisis que uno tendría que conocer para poder llegar a esa cuenta. En el examen no les va a pedir análisis, no les va a pedir esa parte de acá. Así que no se molesten en hacerla muy perfecta, más concéntrese en poder llenar este flujo efectivo. La verdad, hay formas para poder llenar este flujo efectivo directamente, sin necesidad de hacer ajustes o tratar de hacer un hoja de trabajo, qué sé yo. O sea, hay formas de también hacerlo directo. Yo conozco una que otra forma que también me ha resultado, pero como que voy a primero, más que todo, priorizar la hoja de trabajo. Listo, entonces, esta era la explicación de por qué llegamos a este monto de acá. Una vez más, eh, recuerden que para llegar a este monto, primero sobre el saldo inicial le resto el saldo final, luego le sumo todos los otros conceptos que dan incremento al activo intangible. En el caso fuera una pérdida, tener que poner acá pérdida, pues, ¿no? O algo así. Bueno, no sé, pues, más que todo una pérdida, no, sería una salida, ¿no? Aquí en este caso todos los datos que nos dan incrementa maquinaria. Y como incrementa maquinaria, estoy sumando. Luego ajustamos depreciación, saldo final menos saldo inicial y... No, disculpen, saldo final
menos la depreciación del ejercicio y menos el saldo inicial. Y por último, el dato de si es que hubo ganancia o pérdida. Si es que hubiera habido pérdida, eso tiene que estar en negativo y como ha habido ganancia, está en positivo. Y luego se suma todo esto y llegamos a este monto. El codiciado 296.520. ¿Sí? Este es el codiciado. ¿Por qué? Porque era lo que queríamos nosotros conocer. ¿De dónde saca este monto? Porque es muy fácil calcularlo por diferencia, ¿no? Como les dije, por diferencia es muy, pero muy fácil. Y el análisis correcto es el acá. Muy bien. Esta hoja de trabajo ya se las envié. Espero que la practiquen. Les voy a enviar un ejercicio más para que practique con la hoja de trabajo. O si ustedes gustan y se puede acomodar, se va fácilmente a acomodar a esta plantilla que también tiene mis actividades de financiamiento bien, bien plasmadas. Y a ver, de repente, no sé, pues tal vez a partir de ahora con esa plantilla les ayude un poquito más. ¿Sí? Muy bien. Esa es la explicación del porqué de esa cuenta y con eso sería todo con respecto a lo que es el flujo de efectivo. Bueno chicos, igual cualquier duda que tengan, me avisan y yo trato de respondérselas, ¿ya? Bueno, nos estamos viendo.